uno de los dragones más legendarios de la Tierra Media, Smaug, cuya caída y saqueo de Erebor son algunos de los eventos más épicos de la Tercera Edad. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre el origen de Smaug y su conexión con los dragones que acechaban las montañas grises? A lo largo de este vídeo nos adentramos en la historia que precede a su invasión de Erebor y descubrimos las luchas previas de los enanos contra estas criaturas temibles. Para entender cómo Smaug llegó a convertirse en la gran calamidad de la Tercera Edad, debemos retroceder a los días posteriores a la Primera Edad. Tras la derrota de Morgoth, el Señor Oscuro, las criaturas que él había creado seguían acechando en la oscuridad. Los dragones, si bien ya no servían a su maestro, continuaron siendo una amenaza latente para las tierras de la Tierra Media. Mientras Morgoth ya no estaba, los dragones seguían siendo un legado del mal que había sembrado, y sus descendientes iban ganando poder con el paso del tiempo. En el período posterior a la Primera Edad, los dragones permanecieron dispersos, pero su influencia fue especialmente peligrosa para los enanos. El primer enfrentamiento significativo ocurrió cuando los enanos de Durin fundaron el reino de Moria. Durante este tiempo, los enanos tuvieron que enfrentarse no solo a las criaturas que habitaban las sombras, sino también a los dragones que volvían a hacer estragos en la región. En el año 1980 de la Tercera Edad, el conflicto alcanzó un punto crítico cuando un Balrog fue despertado en Moria, llevando a la tragedia con la muerte del rey Durin. Como resultado, muchos enanos abandonaron Moria y fundaron el reino de Erebor en el año 1999 de la Tercera Edad. Aunque algunos enanos se establecieron en Erebor, otros se dirigieron hacia las montañas grises, donde comenzaron a enfrentar a una nueva amenaza, los dragones. En el año 1998, un dragón llamado Skata, conocido como el Gusano, saqueó las tierras de los enanos, llevándose con él gran parte de su tesoro. Sin embargo, Skata no fue invencible. El héroe Fram, antecesor de los Rohirrim, lo mató, poniendo fin a la amenaza que representaba. No obstante, la amenaza de los dragones continuó, ya que con el tiempo otros comenzaron a aparecer, cada vez más peligrosos. A lo largo de los siglos, las hostilidades entre los enanos y los dragones aumentaron. En el año 2570 de la Tercera Edad, un dragón conocido como el Frío Dragón atacó las tierras de las montañas grises, asesinando al rey Dain I y destruyendo varias fortalezas enanas. Con la muerte de Dain I, los enanos fueron forzados a abandonar sus hogares en las montañas grises, buscando refugio en otras regiones. Tras este evento, los enanos de Erebor vivieron un período de paz, pero esta paz sería interrumpida por el dragón más temido de todos, Smaug. Smaug no solo fue una criatura de inmensa fuerza, sino también una manifestación de la codicia desmesurada que caracterizó a los dragones de la Tercera Edad. Atraído por los tesoros acumulados en Erebor, Smaug se sintió llamado por la abundancia que los enanos habían reunido a lo largo de los siglos. En el año 2770, Smaug emprendió su vuelo hacia Erebor, buscando reclamar para sí el reino y su fabuloso tesoro. El ataque de Smaug fue devastador. El dragón se aproximó de noche, aprovechando la oscuridad para sorprender a los enanos y a los hombres de la cercana ciudad de Valle. El caos fue inmediato. Smaug arrasó con todo lo que encontraba a su paso, comenzando con los bosques alrededor de Erebor y destruyendo la vida de los habitantes de la región. Su aliento de fuego convirtió a las ciudades en ruinas y no tardó en tomar el control de Erebor, apropiándose de su inmenso tesoro. Smaug
no solo destruyó el reino de los enanos, sino que también despojó a la ciudad de Valle de su prosperidad. Solo unos pocos enanos y hombres lograron escapar, entre ellos el rey Thror y su hijo Thrain. Con la caída de Erebor, el reino de los enanos quedó sumido en la oscuridad, y su antiguo hogar se convirtió en una fortaleza custodiada por el dragón. La historia de Smaug y su ataque marcaría el inicio de una larga serie de eventos que llevarían a la eventual caída del dragón y al retorno de los enanos a su hogar. La historia de Smaug, su origen en las tierras oscuras de la Primera Edad y su ascenso como el dragón más temido de la Tercera Edad, es un relato lleno de conflictos, batallas y leyendas. Aunque la caída de Erebor es uno de los eventos más conocidos de la historia de la Tierra Media, la influencia de Smaug y su legado perduraron mucho después de su muerte, dejando una marca imborrable en las tierras que alguna vez fueron suyas. Este resumen de la historia de Smaug y los dragones que amenazaron a los enanos nos muestra no solo la importancia de este dragón en la mitología de El Hobbit, sino también la forma en que los dragones han sido una constante amenaza en la historia de la Tierra Media, siempre movidos por la codicia y el poder. La figura de Smaug sigue siendo una de las más emblemáticas de la saga, y su historia continúa siendo uno de los relatos más fascinantes dentro del universo creado por Tolkien. La caída de Erebor a manos de Smaug marcó el inicio de una era de sufrimiento y desesperanza para los enanos, pero no todos fueron derrotados. Thorin, hijo de Thrain, logró escapar del desastre a los 24 años, convirtiéndose en la última esperanza de su pueblo. A pesar de la desolación, los enanos sobrevivientes no se rindieron, y el hecho de que Erebor fuera tomada por Smaug dio paso a lo que se conocería como la desolación de Smaug, una época de destrucción y desesperanza en la que el dragón acechaba sobre las tierras cercanas, acumulando riquezas sin cesar. Smaug se entregó por completo a la codicia, acumulando un vasto tesoro en la montaña solitaria durante más de un siglo. A diferencia de otros dragones, Smaug desarrolló una obsesión tan profunda por su oro que comenzó a sufrir lo que se conoce como la enfermedad del dragón. Esta enfermedad reflejaba cómo los dragones, al acumular riquezas y permanecer sobre ellas durante años, se volvían cada vez más paranoicos y obsesivos, evitando que nadie pudiera acercarse a su tesoro. La devastación que Smaug había dejado en Erebor y las tierras circundantes parecía irreversible. La línea real de los enanos fue casi completamente extinguida, y muchos de ellos vivieron en exilio durante generaciones. Sin embargo, la determinación de Thorin llevó a una nueva esperanza. Decidido a recuperar Erebor y su tesoro, Thorin comenzó a planear su regreso, pero para lograrlo necesitaría la ayuda de alguien más. El destino le reservaba una ayuda inesperada: Bilbo Bolsón, un hobbit de la comarca, quien por azar se vio arrastrado a la aventura de los enanos. Bilbo fue elegido como el ladrón que se infiltraría en la cámara del tesoro de Smaug para robar parte de su oro. A pesar de su pequeño tamaño y su falta de experiencia, Bilbo demostró ser astuto, logrando infiltrarse en la montaña solitaria. Dentro de la cámara del tesoro, Bilbo encontró a Smaug durmiendo sobre su vasto tesoro. Con valentía, el hobbit robó una copa de oro, lo que despertó la furia del dragón. En la confrontación que siguió, Bilbo logró mantener una conversación inteligente con Smaug, lo que le permitió descubrir una de sus vulnerabilidades, un pequeño punto sin escamas en su vientre. Esta información resultaría crucial para la derrota del dragón. La noticia sobre la vulnerabilidad de Smaug llegó a Esgaroth, la ciudad del lago, donde un hombre llamado Bard, un hábil arquero, se preparaba para la defensa. Aunque Bard no conocía el punto débil de Smaug, había escuchado rumores sobre el dragón y su relación con la ciudad. Cuando Smaug atacó Esgaroth, el cuervo que había sido enviado por Bilbo y los enanos llevó la noticia del punto vulnerable del dragón a Bard. Con esta información, Bard se armó con una flecha negra, transmitida de generación en su familia. Cuando Smaug voló hacia la ciudad para atacar,
Bard, con una precisión mortal, disparó su flecha al corazón del dragón, acertando directamente en el punto sin escamas. Smaug, al recibir el impacto fatal, emitió un grito desgarrador y cayó del cielo, estrellándose contra el agua del lago. Su muerte puso fin a su reinado de terror, aunque también causó gran destrucción en la ciudad. El dragón, víctima de su propio orgullo y codicia, finalmente sucumbió. La caída de Smaug significó el fin del reinado de terror que había impuesto sobre Erebor y sus alrededores. Sin embargo, no significó el final de los problemas para los pueblos de la región. Con el dragón muerto y Erebor finalmente libre, el conflicto por el control de la montaña solitaria comenzó. Las noticias sobre la muerte de Smaug se esparcieron rápidamente y diferentes grupos comenzaron a reclamar el tesoro de Erebor. Bard, el héroe de la batalla, reclamó una parte del tesoro para su gente, los hombres de Sgarroth, quienes habían sufrido enormemente debido a los ataques de Smaug. Por otro lado, Thorin, el legítimo heredero de Erebor, se negó a compartir el tesoro. La codicia que Smaug había sembrado en el corazón de Thorin comenzó a reflejarse en su propia obsesión con el oro y su deseo de recuperar su reino a toda costa. Esta actitud egoísta de Thorin se volvió cada vez más evidente y afectó su relación con Bilbo y los demás miembros de la compañía de enanos. A pesar de la victoria sobre Smaug, los enanos se enfrentaban ahora a una nueva lucha interna por el tesoro, lo que llevaría a un conflicto aún más grande. La muerte de Smaug, aunque liberó a la región de su amenaza, abrió la puerta a una nueva batalla. No solo se luchaba por el tesoro de Erebor, sino también por el control de un reino que había sido desolado por la codicia del dragón. La lucha por Erebor, que ya estaba marcada por la lucha por el tesoro, se convirtió en una cuestión de honor, lealtad y, en última instancia, supervivencia. Tras la muerte de Smaug, una nueva amenaza emergió para la región: los orcos, liderados por Azog, el rey supremo de los orcos. Aprovechando el caos tras la caída del dragón, los orcos vieron la oportunidad perfecta para tomar Erebor. Esto desató lo que se conocería como la Batalla de los 5 Ejércitos, un conflicto que involucró a enanos, elfos, hombres, orcos y wargs, y tuvo lugar en el año 2941 de la Tercera Edad, en los campos de la Ciudad del Lago. Ante el ejército de orcos, se formó una alianza improbable entre los enanos de Erebor, dirigidos por Thorin, los elfos del Bosque Negro, comandados por Thranduil, y los hombres de Sgarroth, liderados por Bard. A pesar de las tensiones previas, la amenaza común de los orcos unió a estos pueblos. Bard, reconocido como líder heroico, luchó junto a los enanos para proteger la región. La batalla fue feroz. Los enanos, aunque en menor número, lucharon valientemente, con Thorin al frente de la lucha. Bilbo, aunque no era un guerrero, participó activamente en el combate, asistiendo a Thorin en lo que podría haber sido su último enfrentamiento. Trágicamente, Thorin murió gravemente herido durante la batalla, pero antes de su muerte se reconcilió con Bilbo, reconociendo su valentía y sabiduría. La muerte de Thorin marcó el final de una era de conflictos, y tras la batalla, Dain Ironfoot, primo de Thorin, asumió el trono de Erebor, devolviendo el reino a los enanos. La historia de Smaug, aunque terminó con su derrota, dejó un legado de codicia y destrucción que continuó afectando a los pueblos de la Tierra Media. Su historia enseñó lecciones sobre el poder y la avaricia, cuyas consecuencias seguirían moldeando el destino de la región. En los próximos videos exploraremos otras grandes criaturas de la Tierra Media, así como las historias que continúan dando forma a este mundo tan fascinante. Así que, si eres fan de El Señor de los Anillos, El Hobbit, o simplemente te apasionan las grandes aventuras, te espero en el siguiente vídeo. Nos vemos pronto.